Bien, muy buenas noches. Estamos acá muy contentos de iniciar este ya es el cuarto curso de 23 cursos que tenemos, que le hemos presentado este año, que queremos, como dice el eslogan, ver crecer sus clínicas. Entonces, el tema de hoy es claves para el cálculo del costo hora en tu clínica. Este es un tema de verdad muy, muy importante que hemos visto que muy pocos colegas manejan. Vamos a ver ahí una encuesta para que vean de lo que estamos hablando y vamos a hacerlo lo más entretenido posible porque los temas financieros sabemos que no son de mucho agrado a los dueños de clínicas, pero son muy importantes. Entonces, vamos, una pequeña presentación. Eh, los que ya han estado en otros cursos con nosotros ya nos conocen, ya saben lo que hacemos, pero bueno, siempre hay que partir presentándose, siempre hay gente nueva que nos ve y así que ahí tienen un pequeño resumen de lo que hemos estado haciendo. Mi nombre es Edmundo González, soy cirujano dentista y bueno, con Christian Kulzer, que es mi socio, fundamos la consultora Leverage después de la pandemia porque quisimos unir fuerzas para entregarles experiencias en conjunto en diferentes países, asesorando clínicas cada uno por más de 15 años y también dedicado a la docencia. Trabajamos juntos en varios diplomados, en máster de gestión en salud en España, en la Universidad de Lleida. Cristian está a cargo de algunos diplomados ahí en la Universidad de Buenos Aires. También me coopera con el diplomado de gestión en odontología en la Universidad de San Sebastián. Así que nos entretenemos harto con estos temas apoyando a los dueños de clínica. Bueno, partimos siempre con estas frases que nos gustan mucho, de Peter Drucker, ¿no es cierto? Muy famoso él, y que nos dice que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Entonces, necesitamos tener mediciones, principalmente lo que nos vamos a enfocar hoy día de los gastos, porque son muy importantes tenerlos claros y vamos a ver algunas cosas interesantes. Este es un temario bien conciso y bien enfocado, porque el objetivo de esta charla es hacerla dentro de 30 minutos con lo justo y lo necesario y muy claro y muy preciso para que ustedes, sin fórmulas complicadas y sin mucha teoría, entiendan el concepto y lo empiecen a aplicar en sus clínicas. Entonces, vamos a hablar muy rápido de costos directos e indirectos, solamente para aclararlo a los que tengan dudas. Vamos a ver qué es una cantidad de gastos promedios que tiene una clínica y un porcentaje también de gastos promedios que hay en una clínica. Vamos a ver la fórmula, que es como el centro, ¿no es cierto?, la presentación para calcular el costo hora. Y para terminar con las ventajas de conocer este costo hora para que lo llevemos a la práctica y un pequeño ejercicio también para que profundicemos. Siempre nos gusta partir con encuestas. Con Cristian hacemos muchas encuestas. Le pedimos ayuda ahí para que nos respondan, porque la encuesta entrega mucha información valiosa, nos permite conocerlos a ustedes más y poder ayudarlos mejor. Esa es la gran
ventaja que tienen las encuestas, y lo mismo con ustedes cómo lo hacen en sus clínicas para conocer más a sus pacientes. Si se fijan acá, tengo calculado el costo hora de mi clínica, un 74% dice que no. Y eso realmente, como yo se los decía en un video, por ahí es muy preocupante. Porque si alguien no conoce el costo hora, no tiene la base para saber cuánto cobrar. Si no sabe cuánto cobrar, significa que está cobrando mal, lo que es muy negativo. Y además no tiene un control de sus gastos. Si no tiene el costo hora, significa que no lleva un control detallado de sus gastos y por lo tanto puede estar gastando en algunos ítems en exceso sin darse cuenta. Y ahí ya empezamos a ver algunas de las grandes ventajas de manejar estos temas con profundidad. Bueno, ¿qué son los costos directos o variables? Son los que, como el nombre lo dice, se relacionan directamente con el servicio entregado. Se gastan solo si se vende el servicio o el producto. ¿Y cuál sería un ejemplo? Un tubo de anestesia, ¿no es cierto? El tubo de anestesia solo se gasta si yo hago un procedimiento. Si no lo hago, no se gasta. Tenemos los costos indirectos o costos fijos también, que no se puede asignar completamente al producto o servicio, pero permite la producción, o sea, permite la entrega del servicio. Son independientes de la cantidad de atenciones que yo haga. Por ejemplo, el arriendo. Ese es un clásico costo fijo. ¿Qué significa eso? Que el arriendo yo lo voy a tener que pagar independiente de cuántas prestaciones yo tenga. Bueno, entonces ya aclaramos lo que son los costos directos y los costos indirectos. Ahora, esta es otra pregunta que hacemos siempre a los alumnos o a nuestros clientes de asesoría. ¿Cuántos ítems, por ejemplo, el arriendo sería un ítem, ¿ya? Tenemos de costos fijos en una clínica, ¿ok? Las respuestas siempre están alrededor de 5 o de 10. Más o menos eso es lo que siempre nos responden. En promedio, a veces nos responden menos y a veces más. Pero entre eso es lo que varía, entre 5 y 10. ¿Ya? Entonces, acá viene una sorpresa para los que no nos han visto antes, porque vamos a ver, obviamente no en detalle, pero vamos a ver que los ítems de costos fijos son mucho más de 5 o de 10 que la mayoría de los dueños de clínica creen. Y vamos a ver acá, no los vamos, como les decía, a ir viendo uno por uno porque no alcanzaríamos, eso ya es para un diplomado o algo más extenso, pero ustedes lo pueden ver ahí, le pueden tomar captura si quieren y después lo ven con más calma. Pero en el fondo, ¿cuál es el objetivo? Es que ustedes vayan viendo y vayan evaluando para que no se les escape ninguno de estos costos y los tengan todos valorizados. ¿Ya? Alguno podrá decir, ah, no, yo no tengo cable. Bueno, está bien, ya, uno menos. Pero la mayoría de estos ítems que vamos a ver acá son ítems que están en la mayoría de las clínicas. ¿Sí? Entonces ahí partimos con los primeros 10. Si se fijan acá, seguimos con otros 10 más. Aquí vamos con otros 10 más, o sea, ya vamos en 30. Otros 10 más, 40 ítems de gastos. Y otros 10 más.
O sea, estamos hablando de que hoy día una clínica puede tener hasta 50 ítems de gastos fijos. 50. Entonces, cuando nos dicen entre 5 y 10, y ustedes también quizás dieron una respuesta ahí en silencio mientras veían el video, está muy, muy alejado de la realidad, ¿ya? Como les decía, puede ser que ustedes, alguno aquí, no, ese yo no lo tengo, pero la verdad es que haciendo un análisis preciso, la mayoría de estos gastos lo deberían tener. Y otra cosa importante que hemos visto es que mientras más gastos de estos fijos tengan, la clínica funciona mejor, ¿sí? Porque muchos de esos gastos a veces los dueños se los ahorran o piensan que no son necesarios, pero ¿eso en qué se traduce? Claro, en un ahorro, pero mal entendido, porque ese ahorro, por no cubrir alguno de esos costos, significa que la clínica produce menos y por lo tanto factura menos y la rentabilidad es más baja, ¿sí? ¿Qué otra pregunta también es importante? ¿Cuál es el promedio de los gastos que debe tener una clínica en relación a los ingresos? ¿Cuál es el promedio de gastos que debe tener una clínica en relación a los ingresos? ¿Qué significa esto? Que yo de los ingresos que tengo en el mes, un porcentaje de eso son gastos, porque yo los tuve que incurrir en esos gastos para poder generar ingresos. Pero hay parámetros internacionales. Para yo saber si estoy bien dentro de esos parámetros, tengo que manejar este número. También nos pasa en las encuestas que muy poca gente conoce este número, pero aquí se lo vamos a dar. Tiene que andar alrededor del 65%. ¿Ya? Entonces ustedes mañana en sus clínicas revisarán, verán en detalle los 50 gastos que estuvimos revisando. Si es que los tienen, los tendrán que valorizar, si es que no los tienen valorizados, y llegarán a un valor total de gastos fijos en el mes, lo suman con sus gastos variables y el total calculan qué porcentaje es de lo que facturan en el mes. Y eso debería darle alrededor de un 65%. ¿Qué es lo que nos pasa a veces en algunas clínicas? Que este valor es de un 80%, de un 90%. Y aunque no lo crean, a veces hasta de un 100%. Los que son más rápidos con las matemáticas sabrán que si es muy alto, es una noticia muy mala, porque significa que yo tengo los mismos gastos que los ingresos, entonces eso significa, en forma simple, que no tengo utilidad a fin de mes, o sea que no tengo rentabilidad. Y eso tristemente, cuando los dueños de las clínicas no se meten en estos mundos de las finanzas, es algo que vemos que es mucho más frecuente de lo que se cree. Eso de que hayan clínicas sin utilidad. Bueno, y vamos al centro de la presentación. ¿Cómo calculo el costo hora de mi clínica? La fórmula es bastante simple. Si se fijan, es sumar los costos variables más los costos fijos más la depreciación. Y eso lo divido por las horas de apertura de la clínica. Punto importante, todos los valores para calcular este costo hora de la clínica es mensual, ¿ya? Son mensuales. Entonces, sumo todos mis costos variables, que acuérdense que eran los que se ocupaban cuando se realizaban los procedimientos, los costos fijos, que vemos la lista de los 50, más la depreciación, ¿ya? La depreciación
se la preguntan al contador porque tiene sus fórmulas y no los queremos complicar, pero en términos generales, los equipos tienen una vida útil, los equipos médicos, los equipos dentales, entonces lo tienen que dividir por lo que le costó el equipo, por la vida útil. Por ejemplo, 8 años es en Chile lo que determina el Servicio de Impuestos Internos como vida útil de un equipo, y eso lo dividen por 12 para que nos dé un valor mensual. Pero eso, como les decía, se lo piden al contador para que ustedes no se compliquen y tengan el tercer factor que está ahí para que puedan calcular su valor hora. Entonces, un ejercicio, yo tengo un costo fijo mensual de $2.800, un costo variable mensual en mi clínica de $3.100, una depreciación mensual de mis equipos de $100 y tengo abierta mi clínica 200 horas al mes. Entonces, ¿se acuerdan? La fórmula era muy simple. Sumo los tres valores arriba y lo divido por 200. Entonces, 2.800, costo fijo, más 3.100, costo variable, más 100 de depreciación, dividido por 200. Los que tengan calculadora en mano ya pueden estar haciendo el cálculo y este costo hora nos da un valor de $30, ¿no es cierto? La suma nos da 6.000 y lo dividimos por las 200 horas que tengo abierta la clínica al mes. Bien, si se fijan, no es tan complejo, pero si es que no tienen su costo fijo mensual calculado, desde mañana, prioridad, ponerle valor a estos 50 costos fijos que vimos, o los que tengan, si tienen 40, a los 40, pero para que no se les escape ninguno, tienen que tenerlos todos detallados. Le suman el costo variable mensual, que son principalmente los insumos, ¿no es cierto?, que gastan en el mes, y lo que le pagan a los doctores. Esos son como los ítems clásicos que están dentro de los costos variables. Le preguntan la depreciación al contador, entonces ahí tienen los tres valores de arriba y lo dividen por las horas que tienen abierta la clínica. Estos valores son reales, son de una clínica estándar, promedio, no son inventados, para que vean que son valores que están muy ajustados a la realidad de una clínica. Entonces, si ustedes calculan su costo hora y les da 60, por ejemplo, se tienen que preocupar, porque está muy alejado del parámetro internacional y de los promedios que nosotros hemos visto en todos estos años de asesoría. ¿Ok? Bueno, no es una fórmula tan compleja, o sea, la fórmula es muy fácil, si lo que es difícil y es cuando los clientes o los alumnos se nos aburren o lo dilatan el cálculo, es que tienen que ver los 40 o los 50 costos fijos, ponerle precio, pero eso créanme que les va a servir mucho para tener una finanza ordenada y, bueno, lo que le pagan a sus doctores lo deberían tener clarísimo y lo que gastan en insumos al mes también. Y la apreciación se la preguntan al contador. O sea, este es algo que tienen que hacer en forma sistemática cada cierto tiempo para que tengan claro estos valores que son muy importantes manejarlos. Pero ¿cuáles son valores aceptables de costo hora? Muy buena pregunta. Entre 20 y 40 dólares, nosotros hemos visto que es un rango que se manejan la mayoría de las clínicas promedio, ¿no es cierto? A veces tenemos sorpresas. Menos de 20, la verdad es que es muy difícil, a no ser que sea una clínica que tenga muy pocos gastos, pero como les decía, tener pocos gastos
podría ser algo que suene bien, pero para tener una buena producción y una buena facturación hay que invertir. O sea, hay que tener gasto. Entonces, cuando alguien a nosotros nos dice, oh, me salió súper bajo el costo hora, yo no sé si es bueno, yo no estaría tan contento. Ahora, si tiene una buena producción, es para aplaudirlo parado, ¿ya? Pero generalmente gastos fijos muy bajos en una clínica están relacionados con una producción baja. Porque yo para producir más, tengo que gastar más, tengo que pagarle a más gente, tengo que tener buenos sueldos, tengo que tener una clínica bonita, con cosas que no tienen otras clínicas, entonces tengo que gastar más. Eso es inevitable. Y más de 40 ya va a depender de la facturación. O sea, si alguien nos dice, tengo un costo hora de $50, podría sonar un poco alto, pero depende. ¿Qué tenemos que ir a revisar? La facturación y el porcentaje muy importante que vimos al principio de gastos en relación a los ingresos. Si vamos y revisamos que la facturación está bien y que el porcentaje de gasto en relación a los ingresos está bien, que ustedes ya saben el porcentaje, espero que no se le haya olvidado tan rápido, 65%, se nos baja la preocupación porque esto es una mezcla de parámetros que hay que evaluar. Ninguno se evalúa por separado, ¿ya? ¿Qué sacamos con tener un costo hora de $10 si mi facturación es súper baja? Entonces la rentabilidad va a ser baja. Entonces, es todo relacionado. Yo tengo que tener los gastos necesarios y suficientes para producir bien y tengo que tener un porcentaje de gasto en relación a los ingresos que esté acotado. Porque la diferencia entre el porcentaje de gasto e ingreso al final es lo más importante del ejercicio mensual, porque esa va a ser mi utilidad. En el fondo, la plata con la que yo me quedo en el bolsillo después de hacer todos los cálculos a fin de mes. Y esta es la diapositiva más importante de la presentación. La más importante. Para que le tomen una foto, una captura, porque este es el concepto que les tiene que quedar. Si mi costo hora es de $30, que como lo vimos era un costo de con valores reales para una clínica, fíjense lo que viene. Cada hora en la que yo no ocupo un box, yo pierdo $30. Pierdo $30. Por eso es que nosotros insistimos tanto en que tienen que manejar estos temas. Porque cuando uno no sabe, como dueño de clínica, que está perdiendo $30, un valor muy ajustado a la realidad, por no ocupar un box una hora, uno dice, chuta, son $30. Y si lo tengo desocupado 5 horas en el día, son $150 por día. Multipliquémoslo por 20 días hábiles en el mes. Si vamos calculando, son valores que empiezan a doler. 150 diarios por 20 días hábiles son $3,000 que pierdo todos los meses por tener el box desocupado. Entonces, es muy importante que esta frase, esta diapositiva, se quede grabada en sus cabezas. Porque ¿qué es lo que a veces nos encontramos que nos dicen los dueños? No, pero si
no importa, si el box no se ocupa, yo no pierdo plata, total está ahí. Dejo de ganar. No solamente dejar de ganar, es perder plata. ¿Por qué se pierde? Por los famosos costos fijos. Porque el arriendo lo tienen que pagar igual. Los sueldos a la secretaria, a las auxiliares o a la recepcionista lo tienen que pagar igual. Esos son costos fijos. Y esos costos fijos se distribuyen en los box. Y entonces ese es el famoso costo hora. Y por eso es tan importante manejarlo. Entonces ahora, cada vez que vean un box desocupado, ¿qué es lo que tienen que pensar? Mi costo hora, ya lo calculé, son $30 o son $40, entonces estoy perdiendo $40 por cada hora que está un box desocupado en mi clínica. Ahora, si tengo una clínica grande de 10 box, de 7 box o de 8 box, es más doloroso todavía, porque es multiplicar esos $30 por los 8 box o los 7 box cada vez que está desocupado. Bueno, y ya, para ir terminando, ¿cuáles son las ventajas de conocer el costo hora? Ya le he comentado algunas. Conocer mis costos más en detalle. Esto les va a obligar a ver esos 40 o 50 ítems en detalle y tenerlos en un Excel y cada valor calculado y manejado. Eso a la vez les va a servir para ver cuáles de esos costos pueden disminuir. Porque si ustedes creen que tienen 5 gastos y tienen 40, en realidad lo más probable es que no sepan tampoco los valores de esos gastos. Alguna noción tiene que tener porque ustedes son los que pagan las cuentas, ¿no es cierto? Pero es diferente a verlo en una planilla uno por uno. Otra ventaja, que lo comentamos, saber si mis costos están dentro de parámetros. Tanto el costo hora como el porcentaje de gasto en relación a los ingresos. Detectar fugas de dinero, muy importante. Porque siempre nos dicen, yo no sé por qué si acá tenemos una buena facturación, al final me queda tan poca plata a fin de mes. Eso lo hemos escuchado, pero cientos de veces. Y es porque no tienen claridad en sus costos o porque tienen costos muy por sobre el promedio en relación a otras clínicas. ¿Sí? Y finalmente, otra gran ventaja, que lo vamos a ver en otro curso más adelante, es que esto es la base para poder calcular los aranceles. El costo hora es la base para poder calcular los aranceles, pero eso necesita bastante tiempo más para poder conversar con eso y lo veremos en una próxima oportunidad. Bien, los próximos talleres, próximo jueves 20, motivos principales por los cuales un paciente pagaría más en una clínica, con Christian Kulzer, un muy buen seminario, muy entretenido y que les va a servir mucho también. Ahí tienen el link para ir viendo los cursos que vienen y Franklin nos puede apoyar ahí para que lo comparta en el YouTube o donde lo estén viendo para que puedan entrar y verlo con más calma. Entonces, recuerden que estamos haciendo 3 cursos al mes, 2 de esos son gratuitos, como el de hoy día y el que viene el próximo jueves, y finalmente el último del mes es un curso pago que tiene una mayor duración y con los temas que ustedes mismos nos han pedido. Ahí con la letra bien chica, pero era la única forma de que cupieran todos los cursos, los 23 cursos que diseñamos para ustedes. Como les decía, 2 gratis y 1 pago por cada mes.
ahí está todo el detalle que lo hemos ido compartiendo en redes sociales y en los grupos, y que lo pueden ver también ahí en los links que le está compartiendo Franklin. Recuerden que estos cursos los hemos hecho porque en base a encuestas que le hemos pedido a ustedes que nos respondan de cuáles son los temas que más les interesan. También recuerden que tenemos un catálogo donde hay productos para todos los gustos y todos los presupuestos. Desde varias masterclass gratuitas que pueden revisar, y no son masterclass cortas, son masterclass algunas de 2-3 horas, pero son gratuitas, que las pueden revisar ahí también en el link que les va a compartir Franklin del catálogo. Hay también ebooks que les gustan mucho. Hay un libro también de venta de presupuestos, que es de Christian Kulzer, también de más de 250 páginas, o sea, no es un librito, sino que es un libro propiamente tal. Y hay varios cursos también, por ejemplo, uno que fue bastante exitoso para los que hacen armonización o estética facial. Hicimos un curso enfocado en gestión y marketing para esa especialidad. Estamos preparando también para otras especialidades ahora, que ya hemos hecho en otras oportunidades, pero ya para dejarlo grabado. Hay un webinar también de mentalidad que está muy potente para que lo vean. Y, como les decía, para todos los gustos y para todos los presupuestos. Desde que los que estén con poco presupuesto, hay cosas gratis, hay ebooks muy baratos, y los que quieran seguir avanzando en la escala, hay unos cursos de mayor duración que tienen un poco más de valor. Están las membresías también, que son reuniones que hacemos una vez al mes por Zoom, que son muy entretenidas y con mucho conocimiento, porque ahí solo temas prácticos y consejos de problemas que están teniendo los dueños en sus clínicas. Y tenemos también finalmente la asesoría, que es lo que más nos gusta hacer, que pueden verlas ahí también en el link que les va a compartir Franklin. Y nuestro lema es simplificar. Estos temas de gestión y de finanzas sabemos que a veces son complicados, los sacan de su especialidad, de la clínica, pero nosotros nos hemos planteado de hacerlo lo más simple posible. Esperamos que hoy día haya sido uno de esos ejemplos de haber hecho esto de la forma más simple posible, el costo hora y lo que necesitan saber. Entonces, lo que nuestra misión es ayudar a los dueños de clínica a aumentar su rentabilidad, y con un compromiso que no es fácil y muy poca gente se atreve a hacerlo, que es que aumente su rentabilidad al menos un 30% en 5 meses. Y así lo hemos logrado después de muchos años de experiencia, cada uno por su lado, y ahora en conjunto con más potencia todavía. Entonces tenemos la tranquilidad que eso se puede lograr con este acompañamiento paso a paso. Y el primer paso es, en ese link que tienen ahí, coordinar una cita en el horario que más le acomode, de 30, 40 minutos, con Cristian y conmigo, sin costo, para que conozcamos su realidad, su clínica, y de ahí, si los podemos ayudar, seguimos avanzando y les entregamos un presupuesto para que vayamos avanzando paso a paso en el aumento de la rentabilidad de sus clínicas. Excelente. Bueno, eso sería. Estamos en el tiempo.
Y no sé si hay algunas consultas por ahí para que podamos verlas. Perfecto. Gracias, Franklin. Entonces, ese valor, ¿cómo se ajusta según el número de sillones o salas de oro? Será sala de procedimiento. Parece que el oro está de más. Claro, tú, dependiendo de cuántos sillones o salas tenga la clínica, tienes que dividir el valor por el número de sillones. ¿Sí? Ese valor que mostramos acá se divide por el número de sillones. Otra pregunta. Exacto, tal cual. Sí. Sí, la depreciación, exactamente, todos los equipos que tienen, por así decir, una vida útil, ¿no es cierto? Y que tienen sobre un cierto monto, que eso lo regula, eso no es para todos los países igual, pero es similar, digamos. O sea, nadie va a inventariar un equipo que cueste menos de 50 o de $100, ¿sí? O sea, para que tengan una idea, en general son equipos sobre 100, $200 o 300, como les digo, depende de cada país. Y eso son los que en el fondo el contador lo tiene claro. Entonces ustedes le pasan la factura al contador, el contador ve cuáles son inventariables y los pasa a depreciación, ¿sí? Que son los de mayor valor. Por ejemplo, una turbina desechable no, no se deprecia, ¿no? O sea, como dicen ahí, esos son buenos ejemplos de equipos que sí pasan a depreciación. Una unidad, un sillón, una turbina, una lámpara, un motor de implante, un motor de endodoncia, un computador. Ojo, que los muebles también. ¿Mm? Entonces, ahí para la depreciación, como les decía, apóyense en el contador porque para que no se compliquen. ¿Tenemos más preguntas o estamos bien hasta ahí? Aprovechen los valores que encuentran ahí en el catálogo, porque esos valores tienen un precio especial para estos días que hacemos los cursos con Cristian. ¿Sí? Entonces, los días que más les conviene adquirir, ya sean esos ebook o la membresía o los cursos cortos o el libro de Cristian para aumentar la aceptación de presupuesto, son estos días, pero es solo por unas horas después de que termina el curso, para que lo aprovechen. Ahí parece que hay otra pregunta. El fórmula de la costo hora clínica, el costo variable, ¿cómo lo obtengo? Costo variable, como les decía, es la suma de los insumos que ocupan en el mes, los insumos que ocupan en el mes para los diferentes procedimientos que hagan, lo que le pagan a los doctores y lo que pagan al laboratorio. Esos son los tres grandes ítems del gasto variable. Porque está en relación de cada procedimiento, pero en el contexto mensual. Es la suma. Tienen que sumar. Hoy día los software ayudan mucho en eso. Los software están muy amigables y con una tecnología que permite que ustedes le puedan pedir estos datos, pero lo tienen que alimentar también.
O sea, obviamente ningún software le va a entregar información si ustedes no lo alimentan, ¿sí? Entonces tienen que ir alimentando qué insumos se gastaron por el procedimiento, lo que da cierto trabajo, pero a fin de mes es muy fácil porque le entrega la suma de todo. No tienen que hacerlo uno por uno. Y bueno, lo que le pagan a los doctores, eso lo tienen que tener clarísimo en el mes, y lo que pagaron al laboratorio también, porque el laboratorio tendría que hacerle una factura para que ustedes le paguen. Entonces, son datos que tienen que tener muy ordenados, que no es difícil, es solo una metodología que se tienen que acostumbrar a ocupar. Todos nuestros alumnos y nuestros clientes la ocupan y tienen el costo hora así a la mano cada vez que les preguntamos, porque en el fondo se dan cuenta de que es algo que es demasiado importante de manejar. Bien, al parecer no hay más preguntas. Franklin, no, ahí te estoy viendo en la cámara que tenemos acá interna. Perfecto, bueno, espero que les haya gustado. Para que nos ajustemos dentro del tiempo, estamos bien, y nos vemos el próximo jueves con un nuevo curso para seguir entregándoles contenido de valor y contenido educativo para que vayan mejorando. Y lo que más queremos nosotros, y que es nuestro objetivo, es que ver crecer sus clínicas. Ese es nuestro sueño, nuestra pasión, y por eso estamos acá. Así que un abrazo para todos. Vayan a los links ahí que tienen, que les traspasó Franklin. Algo les va a gustar, seguro, porque ya tantos años trabajando con Cristian, ya tenemos, como les decía, para todos los gustos. Para los que quieren cursos cortos, largos, ebooks cortos, libros más largos, seminarios cortos, seminarios largos, algo les va a gustar, y de todos los temas, y algo van a encontrar para que se entretengan y sigan aprendiendo en este mundo que es realmente apasionante y es muy satisfactorio, porque finalmente logran algo que todos quieren, que es aumentar la rentabilidad y la facturación de sus clínicas. Así que un abrazo y hasta la próxima.